les vamos a hablar sobre el doctor Roberto Conte Galván. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones. Ha participado y participa como docente en diferentes áreas como comunicaciones inalámbricas terrestres y por satélite, comunicaciones digitales, planificación de redes de telecomunicaciones y algunas otras áreas todas relacionadas con esto de las telecomunicaciones. También ha hecho varios estudios de investigación, tiene experiencia en diseño, análisis, evaluación e implementación de sistemas y redes de comunicación digital. Es maestro en ciencias en electrónica y telecomunicaciones y es doctor en filosofía en ingeniería eléctrica, es con una especialidad en comunicaciones inalámbricas. Y bueno, actualmente el doctor Roberto Conte Galván, como le mencionaba hace ratito Marlene, bueno, pues él es investigador titular del grupo de telecomunicaciones del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, aquí en nuestro país, en México. Y bueno, una de las cosas que él nos mencionaba al principio de la conferencia, nos hablaba un poco sobre la historia de la robótica y nos comenta que, bueno, ha estado unida a la construcción de diferentes artefactos que tratan de materializar el deseo de nosotros los humanos y crear algo a su semejanza, que le quiten un poco de trabajo a todos nosotros. El ingeniero español Leonardo Torres, que fue el primer creador, que construye el primer mando a distancia para su automóvil mediante telegrafía sin hilo. Para esto se le define el término de automática en relación con la teoría de la automatización de las tareas tradicionales que, bueno, asocian a todos los humanos. Nos comenta también que antes de destacar a las principales características que distinguen al hombre de las máquinas, bueno, que es decir, la capacidad que tiene de razonar, de sentir, así como muchas cosas que, bueno, hoy en día ya tienen los robots, que ya se puede un poco, pues, comparar con nosotros los humanos. Yo creo que solamente les faltan los sentimientos porque ya son idénticos a todos nosotros. Algo que él menciona que no se puede dejar atrás es que el ser humano es el encargado de la creación de todas estas máquinas. Entonces, en ningún momento nos van a poder brincar, porque en el momento que nosotros los humanos queramos, esto se termina. Solamente es un apoyo para todos nosotros. Así se refiere el doctor, que bueno, no lo veamos como algo que nos va a invadir, sino como algo que nos va a beneficiar a todos nosotros. Para esto son importantes en la medicina láser, todos estos tipos de robots, la seguridad y también en la exploración, ya que llegan a donde nadie puede llegar de todos nosotros y en muchísimas ocasiones se van a estar necesitando este tipo de ayudas. Entonces es importante que nos comencemos a acoplar con esta nueva tecnología. Son uno de los puntos que nos comenta. Vamos a ver una parte de la conferencia y ahorita seguimos comentando. Entonces, la idea principal de la presentación es, primero, cómo funcionamos los humanos. Para mí es muy importante saber cómo funcionamos los humanos, porque todo lo que vayamos a hacer tiene que ver con cuestiones del manejo de la robótica por parte de nuestro propio cerebro, o sea, por parte de nuestro cerebro, que es el que controla las manos, los brazos, todo lo que hacemos. Entonces, como yo no soy médico, pero sí soy ingeniero, se me ocurrió buscar alguna analogía entre cómo funcionan los humanos con respecto a los robots, y este es, por ejemplo, un ejemplo de robot. Los robots, pues, son organismos mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, se les dice ahora, y entonces el objetivo es, pues, tratar de entender cómo funcionan ellos. Pero lo que yo también estaba buscando era, tenemos los humanos por un lado, los robots por otro lado, y entonces me llamó la atención porque en algunos casos hay, en algunos casos hay humanos que empiezan a tener partes de robots, que son los que se conocen como los cyborgs o los organismos cibernéticos, y por otro lado hay robots que empiezan a parecerse a los humanos, que son los androides. Entonces, lo que me interesa precisamente es la parte de en medio, los cyborgs y los androides, esto que se encuentra aquí. Entonces, ¿cómo funcionan los androides y cómo funciona para después empezar a usar partes robóticas en el cuerpo humano? Entonces, empecemos con los humanos.
Los humanos, no se preocupen, en esta presentación no hay ecuaciones, no hay gráficas, no hay nada, son simplemente fotografías. Entonces, ¿cómo funcionamos los humanos? Los humanos nacemos, somos organismos biológicos, nacemos a partir pues la típica historia ¿cómo se llama? La reproducción y fecundación humana. Nacen los niños chiquitos, por ejemplo el que tienen en la foto a la izquierda, está el niño chiquito colgado de sus papás, luego ya crecen y empiezan a correr por todos lados, hasta que llega ya la juventud. Al llegar, se considera que de los 18 a los 25 años, más o menos la edad en la que están ustedes, de los 18 a los 25 años es cuando el ser humano tiene su máxima utilización del cuerpo, cuando mejor funciona todo, ¿no? En esas edades es en donde están los deportistas olímpicos, en esas edades es en donde está el máximo crecimiento que pueden tener el ser humano, de los 18 a los 25, entonces es cuando mejor tienen que echarle ganas para aprender todo lo que puedan y hacer todo lo que puedan hacer, ¿sí? Ahora, si nos va bien, pues vamos a quedar como los señores de abajo en medio, o sea, los viejitos estos que llegan a una vejez cuando están sanos, cuando lo que sea, pero pues nomás ya mayores de edad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que son los seres humanos. Pero ¿cómo somos por dentro los seres humanos? Repito, yo quisiera ver esta presentación desde el punto de vista de un ingeniero electrónico, que es lo que yo estudié. Entonces, los humanos por dentro, pues tenemos los músculos, tenemos la segunda parte es el sistema esquelético. Los músculos es el equivalente a lo que fueran dentro de un robot. Los músculos es el equivalente a lo que fueran los motores, los actuadores, todo lo que se necesita para mover el cuerpo humano. En cambio, el esqueleto es como si fuera el chasis. El esqueleto es la armazón a la que están pegados todas las partes del cuerpo humano, todos los músculos y todo lo demás, y es el que se encarga. Nuestro esqueleto es el que determina la estatura que tenemos, es el que determina qué es lo que podemos y no podemos hacer. Además tenemos la tercera imagen de arriba, que viene siendo el sistema circulatorio, todo lo que es la sangre, el corazón, etcétera. Pues eso es el alimento del cuerpo humano, el alimento de los músculos, digamos el aceitado y el bombeado de todo lo que sale por ahí. Luego sigue la cuarta imagen, que honestamente para mí es la más importante, porque viene siendo el sistema nervioso. El sistema nervioso es la manera como nuestro cerebro, y se alcanza a ver la parte del cerebro arriba en la cabeza, como el cerebro controla todas y cada una de las partes del cuerpo humano. Si ustedes levantan su brazo, abren la mano, la cierran, abren los ojos, pegan un grito, se ponen a brincar, hacen lo que sea, básicamente todo está funcionando en base a señales enviadas desde el cerebro hacia el resto de su cuerpo, y además son las señales eléctricas, que además eso es lo interesante, que son señales eléctricas, se mandan desde el cerebro y de ahí llegan a los distintos músculos para hacer lo que nosotros le digamos que haga. Finalmente, la quinta imagen viene siendo el sistema linfático, que es algo así como el drenaje del cuerpo, donde se encuentran las tuberías por donde sale toda la basura del cuerpo, todas las células muertas y todo lo demás, ¿no? Además, en la parte de abajo están unos, digamos, órganos también importantes, pero no es, digamos, la parte en la que a mí me interesaba meterme durante esta presentación, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesaba entonces, como ingeniero electrónico que soy, me interesa la operación eléctrica del cuerpo humano. Y el cuerpo humano funciona en base a señales eléctricas generadas en el cerebro. Entonces uno diría, bueno, si los humanos funcionamos en base a señales eléctricas, pues ¿dónde están las pilas? ¿Dónde están las baterías? ¿O cómo lo hacemos? O sea, ¿dónde recargamos esa electricidad? Pues eso tiene que ver con lo que se llama la bomba sodio-potasio, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que cuando comemos la comida debe de tener sal, y la sal es potasio. Debe de tener calcio, debe tener cloruro de sodio es la sal. O sea, los plátanos, por ejemplo, tienen un montón de cuestiones que es más bien química, y los que estén aquí estudiando química o que sepan de química, pues es de lo que se trata, ¿no? Los médicos también. Repito, yo soy ingeniero, no sé gran cosa de eso. Lo que me interesaba más bien es entender cómo funcionamos eléctricamente. Entonces, pues lo primero que hice fue meterme a cómo funciona el cerebro. Entonces, el cerebro controla dos partes del cuerpo muy importantes. Por un lado, todo lo que se controla de manera consciente, el abrir las manos, el cerrar las manos, el dar brincos, el hablar, levantarnos, dormirnos, lo que sea, todo eso lo controlamos conscientemente. Yo decido si me pongo de pie, o si me siento, o si me acuesto. Yo decido si abro los brazos o las manos o las vuelvo a cerrar. Yo decido si abro los ojos o los cierro. Pero hay cosas que yo no decido, que están en automático. Esas cosas que yo no decido son las que maneja un pedacito de adentro del cerebro que se llama cerebelo, y ese cerebelo lo que hace es
lo que viene siendo el sistema operativo natural del cuerpo humano, considerando que el cuerpo humano fuera como una computadora, pues entonces eso sería como el sistema operativo. Cuando prendemos la computadora, en lo que termina de cargarse todo el sistema operativo, hay cosas que la computadora hace sola. Entonces eso vendría siendo, por ejemplo, yo puedo controlar si me pongo de pie, me siento o me acuesto o me doy una marometa, pero yo no puedo controlar que mi corazón esté latiendo. El corazón late, me guste o no me guste, esté consciente o no esté consciente, hasta si alguien está dormido, desmayado o lo que quiera, el corazón sigue funcionando sin hacerlo de manera controlada por nosotros mismos, sin hacerlo de manera consciente. Lo mismo pasa con los pulmones. Nosotros respiramos, estemos o no estemos conscientes, respiramos. Cuando comemos algo, nosotros no estamos diciendo, bueno, la comida que hoy comí está pasando por el esófago, del esófago se viene al estómago, le ordeno al estómago que de ahí lo mande a los intestinos y a las tripas. O sea, eso no lo hacemos, lo hace naturalito el cuerpo. El mantener la temperatura del cuerpo humano también se mantiene de manera automática. Entonces, eso es parte de lo que hace la otra parte del cerebro, el mantener los latidos del corazón, el mantener la presión sanguínea, el mantener un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo interesante con eso es entonces que el cerebro hace las dos cosas, tanto lo consciente como lo inconsciente. Y otra cosa que a mí me interesó mucho es, ¿por qué lo hace el cerebro? O sea, ¿qué es lo que el cerebro hace a la hora de la hora? Entonces conseguí estas imágenes, estas fotos, donde se ven las distintas partes del cerebro. El cerebro, me vine enterando que funciona, como somos un organismo biológico, resulta que el cerebro, tenemos un montón de células dentro del cerebro que son las que se encargan de eso. Se llaman neuronas. Entonces, cuando nosotros, una vez estaba yo viendo un programa de televisión y decían que el ser humano aprende la mayoría de lo que va a hacer en su vida dentro de sus primeros 5 años de vida. O sea, que el humano aprende cerca del 80% de sus conocimientos son en sus primeros 5 años, por eso hay que cuidar mucho a los niños chiquitos. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo va a ser que el 80%, la mayoría de lo que el ser humano aprende, lo aprendió a los 5 años cuando ni siquiera sabe leer ni tampoco escribir? Entonces, después me enteré que ahí es donde aprendemos, cuando somos chiquitos, cuando somos bebés, incluso antes de aprender a leer y escribir, aprendemos a diferenciar cuando es la luz de la oscuridad. Aprendemos a diferenciar a una señora que viene y nos dice, mira qué bonito bebé, que no sé qué, pues esa señora es mi mamá y me quiere mucho. O que otro niño que anda por ahí es mi hermano o mi hermana. O que hay algo que se llama puerta que sirva para cruzar paredes. Hay otra cosa que se llama switch o interruptor de luz que sirve para prender y apagar el foco. O sea, los colores, aprende lo que es el verde, del rojo, del amarillo, del azul, del negro. O sea, todos esos son conocimientos. Y todos esos conocimientos que tienen los niños chiquitos, en realidad tenemos cerca de 1 millón de millones de neuronas, entre 1 millón de millones hasta 1.000 millones de neuronas en el cerebro, y eso los tenemos desde que nacemos. Entonces, cada vez que nosotros aprendemos algo, cuando nos dicen, por ejemplo, que vamos a primaria y nos dice la maestra, 2 más 2 es igual a 4, entonces resulta que hay una neurona que dice 2 más 2 igual a 4, entonces 2 con 2 son 4, se juntan 2 neuronas, porque cada neurona tiene unas patitas. Esta es una fotografía de las neuronas. Las neuronas es una célula que tiene muchas patitas. Entonces, si tenemos millones de neuronas y cada neurona tiene entre 4 y 20 patitas, se llaman dendritas, entonces cada vez que se conectan esas patitas, tenemos nosotros un conocimiento y generamos una memoria, generamos un recuerdo. Entonces, si nos dice la maestra que 2 más 2 es igual a 4, entonces cuando dicen 2 más 2 igual a 4, clic, se juntan 2 neuronas y hay un enlace entre las 2 neuronas. Ahí dice que tenemos 4. Si además ponemos atención de que dicen, no, es que si abres la llave va a salir agua. Entonces, sabemos que al mover la llave, el grifo del agua, al mover la llave se va a salir el agua, ahí son otras neuronas que se están conectando. Cuando aprendemos a hablar, que por ejemplo decimos 1, 2, 3, 4, ahí son un montón de neuronas conectándose porque estamos aprendiendo algo. Pero si además aprendemos idiomas, pues les decimos que además de 1, 2, 3, 4, a lo mejor escuchamos 1, 2, 3, 4, entonces ahí aprendimos lo mismo pero con otras neuronas, son más neuronas conectándose. Entonces, desde que nacemos hasta que salimos de la escuela, el montón de neuronas andan clic, 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 conectándose por todo lado. Bueno,
¿Por qué es importante eso? Porque todo lo que nosotros aprendemos a hacer, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a escribir, a tomar primero los crayones y luego el lápiz y luego la pluma y luego teclear en la computadora y moverle los controles a todo, esos son señales controladas por el cerebro. ¿Y por qué son importantes? Porque más adelante vamos a ver que cuando una persona tiene un accidente y pierde un brazo o pierde una pierna, aunque la persona no tenga brazo y no tenga pierna, en su cerebro quedaron ya las conexiones entre las neuronas, de manera que las conexiones pueden permitir que la persona pueda volver a repetir las cosas. Entonces es interesante porque entonces cuando una persona la vemos que está cojeando, pero antes no cojeaba, entonces se le puede poner una pierna, un apoyo de pierna, para que la persona vuelva a caminar de manera normal con una pierna biónica o con una prótesis inteligente. Entonces eso es a mí lo que me interesa. Entonces aquí está cómo están las neuronas y las conexiones, y luego se ve cómo funcionan las distintas partes del cuerpo humano, pues que los pulmones, el hígado, los intestinos, etcétera. Pero llegamos a una parte muy interesante que viene siendo los órganos sensoriales, o sea, los sensores del cuerpo, lo que son los sentidos, lo que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Entonces, ¿qué viene siendo eso? Simplemente cuando en nuestra oreja entra un sonido, ese sonido se convierte mediante los huesecillos que tenemos dentro del oído, se convierte en una señal eléctrica, y esa señal eléctrica va para el cerebro. Los ojos, tenemos unos sensores luminosos en la parte de adentro del ojo, se llama retina. Entonces entran las imágenes al ojo, se impregnan en la retina, y una vez que están en la retina, de ahí se convierten en señales eléctricas y van a parar al cerebro. El gusto, por ejemplo, en la lengua, tenemos distintos tipos de células en la lengua. Entonces esas células detectan los sabores, que sea amargo, salado, ácido, dulce, y entonces esos sabores generan distintas reacciones eléctricas en la lengua y van a parar otra vez al cerebro. En pocas palabras, todo, que si nos pellizcan la amiguita de al lado, que si el novio nos da un beso, que si lo que ustedes quieran, todo esto son sensaciones que se convierten todo después en señales eléctricas y van a parar al cerebro. Entonces lo interesante es cuando tenemos algún problema que en nuestros sensores o nuestros sentidos, eso se pueden replicar más adelante, y es lo que me interesa, ¿no? Adelante, nos escuchan. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora, en esta conferencia. ¿cómo son los robots? Pues los robots es muy... Bueno, recuerden que esta transmisión, lo que es la conducción de este Día Virtual 46, bueno, es en vivo. Las conferencias son grabadas, son lapsos, pequeños resúmenes de conferencias. Y bueno, esta conferencia que acabamos de ver, la verdad es que es, pero sumamente interesante. El doctor Roberto Conte empezó esta conferencia, bueno, él de hecho nos había platicado un poquito, que la forma de manejarla iba a ser en un inicio hablando, bueno, apoyándose en una presentación, ¿verdad? Hablando sobre lo que es el cuerpo humano, todo el organismo humano, cómo está conformado, los diferentes usos que tiene, etcétera. Después de hablar sobre el organismo humano, iba a empezar a hablar ya, bueno, como ya lo hizo ahorita en este pequeño resumen, sobre ya lo que son los robots, lo que es la robótica y la mecatrónica. Bueno, cuando analizó, de hecho, el punto, desde su punto de vista, el cuerpo humano, el organismo humano, fue desde el punto de vista de un ingeniero. Entonces, no es un análisis cualquiera, no es un análisis nada más hablar del cuerpo humano en general, sino un análisis desde el punto de vista de un ingeniero. Después, hablarnos un poquito como introducción sobre la robótica, la mecatrónica, y basándose con los diferentes tipos de robots industriales que existen, con los que se empezaron, ¿verdad?, a manejar toda esta tecnología de la robótica, y después continuar ya con los robots humanoides, y por último hablarnos ya en esta conferencia, que también en un momento vamos a continuar otros minutos más de la misma, hablarnos sobre ya los androides avanzados. Bueno, y también va a estarnos hablando sobre lo que son los organismos cibernéticos, los cuales son llamados, hasta en las películas los hemos escuchado, que son llamados cyborgs. Va a estar también hablándonos, que ya empezó un poquito a hablar de este tema, sobre lo que son los implantes de estos robots en los humanos, los implantes electrónicos, y bueno, toda esta tecnología de prótesis humanas que ya son pues bastante avanzadas, ¿no?
en las cuales nos podemos basar y apoyar muchísimo. Bueno, la medicina se puede apoyar muchísimo en estas cuestiones. Y bueno, pues nos comentaba que el objetivo de este tipo de conferencias y de este tipo de estudios, bueno, pues es profundizar en la investigación, en el desarrollo, en el análisis de la biomecánica, de la biomecatrónica, de la bioingeniería y la biotecnología. Y bueno, pues hablar y profundizar también de ese enlace que existe entre la ingeniería, la medicina y la biología. Y bueno, pues quizás es algo un poquito complicado, pero en general pues es hablar del cuerpo humano, de los robots y esa relación que existe entre ellos y los diferentes usos que se le puede dar a los robots para los organismos humanos. Y bueno, pues vamos a escuchar, ¿verdad?, las palabras también del doctor, Everardo Huerta, que también está enlazado y está al pendiente de estas conferencias y de este día virtual. ¿Qué comentarios nos tiene, doctor? Bueno, siempre es importante escuchar a los genios, ¿no? Y a los investigadores. Y bueno, a través de esta plática nos damos cuenta cómo las personas que estudian medicina, las personas que se especializan en toda esta máquina perfecta, ¿no?, que es el ser humano, pues sabemos que de la realidad a la ficción, ¿no?, hemos nosotros visualizado una serie de películas que nos llenan precisamente de asombro en muchos de los casos, y también hemos visto estos puntos intermedios, ¿no? O sea, cómo de una forma u otra hay investigaciones importantes, se sigue avanzando, hay competencias en un momento dado entre las universidades de robots, lógicamente en Medio Oriente. Y también hay muchos puntos que podemos llegar a compartir de experiencias, así como el doctor Roberto Conte nos hace nos está haciendo precisamente esta plática interesante. Pues invitamos a muchos investigadores que están en cada una de sus áreas, de sus líneas de investigación, a que compartan precisamente con toda esta comunidad académica, y que a través de la tecnología tenemos esta posibilidad importante de compartir, ¿no? A mí me gustaría hacer los comentarios concretos sobre esta conferencia al final, porque lógicamente pues habla precisamente de esta parte del ser humano, y luego vamos a hablar de los robots, qué es este robot y cuál es el punto intermedio, ¿no? Y luego, para poder concluir, entonces pues sigamos adelante para que el doctor nos alimente de este importante conocimiento y de su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por esta plática. Y bueno, vamos a esperar las conclusiones desde su punto de vista. Y algo también muy importante que él estuvo mencionando, el doctor Roberto Conte, nos mencionaba de cuántos años se realizaron de investigación al humano para poder crear a alguien similar. Nos comentaba que todos los movimientos que nosotros realizamos son porque se manda una orden desde nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ellos crearon para que el robot haga lo mismo? Entonces, estos son puntos importantes que nos va a estar hablando él. ¿Cuáles fueron las claves para poder crear a alguien tan similar a nosotros? Y bueno, simplemente de manera tecnológica. Entonces, las nuevas creaciones que se van a estar realizando, y bueno, si hoy que estamos ya en el 2012 se puede ver esto, ¿qué se va a ver más adelante? Él nos comenta que las investigaciones van a seguir muchísimo más a fondo para que ellos les puedan dar pues a ustedes una mejor calidad de tecnologías y por supuesto que nos brinden a nosotros un mejor servicio. Entonces vamos a ver la segunda parte de esta conferencia. Pues los robots es muy diferente para analizar, repito, todo lo que vimos hasta ahorita de los humanos es
visto por alguien que no es un médico, que no soy biólogo, yo soy ingeniero electrónico, no ando metido con cosas de allá ni de medicina ni de biología, pero los robots los entiendo un poquito más. Entonces, para los robots, lo que hice primero fue pues entender qué son los robots y me fui hasta las películas del cine mudo. Eso es en cuanto a películas. En cuanto a televisión, pues están otros robots famosos que han existido, por ejemplo el señor Data de Star Trek. Entonces, ¿pero qué son los robots en realidad? Los robots, lo que se van a encontrar, el 95% de los robots que se van a encontrar por fuera, es un brazo mecánico como esos que están ahí. Entonces básicamente es un brazo que tiene el codo, la muñeca y el hombro, y entonces se controla mediante software, mediante programación. En una computadora le programan cómo se va a mover y entonces el brazo se mueve para un lado, sube, baja, agarra cosas y lo hace de manera repetitiva las 24 horas del día. Ahora, hay otros tipos de robots, pero es interesante cómo se están usando, ¿no? Hay otros robots que se usan en el entretenimiento, por ejemplo en los centros, en lugares de entretenimiento se meten que hay montañas rusas y lo que fuera, entonces hay brazos robóticos donde se sientan con sillitas, con un arnés. En ese arnés se sientan ustedes, se ponen el arnés encima y le pueden programar ahí, pueden hacer fila y entonces dice, bueno, yo quiero que ahorita el robot me haga sentir la sensación como si estuviera en la montaña rusa de Six Flags, o como si estuviera en una montaña rusa en Disneylandia, o como si estuviera en una montaña rusa no sé dónde, ¿no? Y entonces tienen grabados en memoria las 20, 30 o 50 mejores montañas rusas del mundo. Se suben ustedes a cualquiera de los silloncitos y los mueven y los angolotean de un lado al otro y los andan moviendo por todos lados y se siente exactamente lo mismo que si estuvieran dentro de eso. Están otros que viene siendo el robot que está aquí a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, es un robot cirujano, son robots médicos. Sirven para hacer operaciones en pacientes que pueden tener una precisión mucho mejor que la de cualquier médico que se puedan encontrar en el planeta. Eso quiere decir que un doctor, un médico, que tenga el premio Nobel de Medicina, va a tener o el mejor cirujano del mundo, va a ser más malito o no va a ser tan bueno como puede ser ese robot que tenemos por ahí. Por un lado se puede ver la consola donde está abajo a la izquierda, se puede ver donde el médico está asomándose como por unos como oculares como los que usan los telescopios o los microscopios, y tiene unas palanquitas parecidas a las que usan el Wii o el Nintendo o cualquiera de los jueguitos que conocen ustedes en las casas. Entonces, con eso mueve las palancas, el brazo robótico, o sea, el robot que está arriba tiene 4 brazos, tiene un bisturí, tiene pincitas, tiene un montón de cosas para hacer la operación. Bueno, puede hacerse operaciones con ese robot se llama Da Vinci, cuesta cerca de $1,500,000. Y entonces, y los médicos, no importa lo que hayan estudiado de medicina, ni importa lo que hayan sido de cirujanos, por mejores que sean, tienen que llevarse cerca de 1 mes y medio de capacitación en aprender a usar el robot. Se les llama humanoides básicos porque simplemente tienen el equivalente a 2 piernas, el equivalente a 2 brazos, y ya, a veces se les puede enseñar a bailar, se les puede enseñar a caminar, etcétera. Eso cada vez es mejorcito. En algunos casos hay humanoides avanzados, particularmente estos de la foto. El de arriba a la izquierda es un robot al que le enseñaron a usar golf. Tiene unos sensores de video en el equivalente a sus ojos, unas cámaras de video donde puede medir dónde está la pelota, en dónde está el hueco y qué tan fuerte le debe de pegar a la bola para que caiga por ahí. Es un robot, no es un ser humano, pero el robot aprendió a jugar golf. El de arriba en medio son robots que los enseñaron a bailar. Curiosamente, toda esta información está en internet, está en YouTube. Si quieren pueden bajar las fotos o pueden cargar las imágenes en YouTube. El robot que está arriba a la derecha es un robot que le enseñaron a andar en bicicleta. Hay algo que hicieron después las fábricas, particularmente japonesas y coreanas, empezaron a moverse más para buscar cuáles son los robots que más se parecen al ser humano, para llegar a la parte de abajo que se ve la historia de los robots que fabrica la compañía Honda, hasta que finalmente llegaron con un robot que sacaron hace un par de años que se llama Asimo. Ese robot puede caminar, puede hacer lo que sea, puede llevar un líquido sin que se le caiga, puede subir escaleras y bajarlas, puede brincar a la cuerda, puede interactuar con la persona y además tiene inteligencia artificial, de manera que si ustedes le hablan al robot, el robot va a interpretar cuál es la pregunta que le están haciendo y se los va a responder, ¿sí? Sin embargo, siguen después los robots todavía más parecidos a los seres humanos, que son los androides. Androides viene de andros, que es el griego para hombres, y ginos para mujeres, de ginoides, los robots. Entonces, estos son robots que ya empiezan a tener partes muy humanas, por llamarlo de una manera, ¿no? Son 2 muchachas viéndose de frente. La de la derecha es la única ser humano de todas las fotografías que están por ahí. Todas las demás son robots.
Entonces, son robots que cada vez más se parecen al ser humano, cada vez más las fabrican con partes parecidas a las de los humanos. ¿Qué es lo que sigue entonces? Pues lo que siguen son los esqueletos robóticos. Pero lo primero que se les ocurrió fue el exoesqueleto. ¿Qué es un exoesqueleto? Es un esqueleto exterior. Es como una armadura, pero con partes robóticas. Entonces, ustedes se ponen la armadura, y entonces es la armadura la que se mueve. La armadura, si quieren cargar algo pesado, es la armadura la que carga el peso de lo que están cargando. Por ejemplo, las dos fotos de abajo a la derecha es una niña china que no puede moverse, se mueve en silla de ruedas. Sin embargo, se puso un exoesqueleto y entonces no solamente puede caminar, sino que además puede levantarse y cargar a otra persona que también está batallando, y quien se encarga de mantener el peso de todo es el esqueleto exterior, no es ella, porque ella tiene problemas con sus piernas y por eso no puede caminar, pero poniéndose un esqueleto exterior puede hacer un montón de cosas muy interesantes. Entonces, esto viene siendo el inicio entonces de lo que es la robótica aplicada para los seres humanos mediante las prótesis inteligentes. Bueno, pues muchísimas gracias. Como pudieron ver en esta conferencia, la cual está bastante interesante, digo, desgraciadamente, aquí ya le cortamos, ¿verdad? En este resumen de esta conferencia sobre los robots y los humanos. Pero bueno, recuerden también, un breve paréntesis, antes de continuar y de hablar un poquito sobre lo que nos acaba de comentar el doctor Roberto Conte, recuerden que todas estas conferencias las pueden ver completas en nuestro servidor de video en demanda www.podcast.wat.edu.mx. Ahí pueden ingresar, pueden accesar y descargar estos videos, estas conferencias completas, y bueno, pues ya verlas más tranquilamente, ¿verdad? Analizarlas, tomar sus apuntes, pues si tienen alguna duda, ahora sí, ¿verdad? Hacerlas llegar. Nosotros se las haremos llegar también a los diferentes expositores y ellos contestarán todas sus dudas. Y bueno, hablando ya de lo que nos comentaba en este otro resumen el doctor Roberto Conte, el cual, bueno, es una conferencia, como les decimos, bastante interesante y bueno, de un tema de los más de actualidad, de los más novedosos en cuanto a tecnología que existen, lo cual es la robótica. Bueno, pues nos estaba mencionando ahora sí, después de analizar un poco sobre el cuerpo humano, ahora sí hablarnos sobre los diferentes androides o humanoides, los diferentes tipos de robots que existen y con los cuales se apoya muchísimo, sobre todo la medicina. Nos estaba mostrando aquí, que lo cual también nos pareció muy interesante y estábamos comentando, los diferentes robots que se utilizan como si fueran cirujanos y que comentaba, bueno, pues ya escucharon ustedes, que tienen una precisión inclusive pues muchísimo mejor que un doctor humano, ¿verdad? Que un humano, un cirujano. Sin embargo, bueno, nosotras estábamos considerando y comentando al respecto que, bueno, pensamos que de todos modos, a pesar de exponernos a una cirugía en algún caso que se diera llevada a cabo, realizada por un robot, bueno, pues consideramos que es de gran importancia que no nada más esté un robot, ¿verdad? Sino que esté el humano, el cirujano ahí de manera presencial, porque a pesar de que sean de gran apoyo, pues siempre se va a requerir del sentimiento, del razonamiento que tiene un ser humano para cuestiones también, pues no sé, de emergencia, para cuestiones ya quizás más profundas, ¿verdad? Pero bueno, lo importante aquí es el grado de importancia que tiene el estudio de toda esta área, como lo es la biomecatrónica, la bioingeniería, la biotecnología, hablar sobre todos estos cyborgs, sobre todos estos androides, humanoides, todos estos robots, y la importancia que ahorita nos comentaba sobre estos implantes que en los seres humanos, los cuales pueden apoyar muchísimo a las personas pues discapacitadas o bueno, con capacidades diferentes, que desgraciadamente perdieron alguno de sus miembros, de sus extremidades, y estas partes robóticas pueden llegar a sustituir y con grandes ventajas, como lo comentaba ahorita, que dice que bueno, igual no tiene piernas la persona o está discapacitada de sus piernas, no tiene movilidad, pero al utilizar este tipo de implantes, bueno, pues puede moverse, trasladarse a donde sea, inclusive hasta cargar a alguien que tenga mucho más peso que esa persona, ¿verdad? Y bueno, no sé si quieres comentar algo más, Marlene. Bueno, ahorita él nos comentaba sobre
la cirugía robotizada con mayor precisión. Y en el momento que ustedes estaban viendo la conferencia, mi compañera me comentaba que también algo importante que ella notaba dentro de todo este mundo de los robots es que nos ayudan a explorar terrenos que resultan imposibles a veces para el ser humano. Así es. O sea, ¿hasta dónde pueden llegar este tipo de tecnología? Pueden llegar hasta Marte o pueden llegar hasta el mero fondo del mar, cosas que a veces el humano pues no está en condiciones Pues para... así es, porque tiene ciertas limitantes, ¿verdad? Del cuerpo humano en cuanto a capacidad, no sé, para poder respirar, la cuestión del oxígeno, la cuestión de la gravedad, etcétera. Así es, y bueno, él nos dio 3 puntos para los cuales ellos creen que es más preciso utilizar a los robots. Uno de ellos fue la cirugía que nos estuvieron comentando. El segundo es el que nos comentaba mi compañera Marlene, que es los logros que pueden llegar a hacer estos robots, que los humanos, bueno, es imposible. Y el tercero que nos comentaba a ellos es de la seguridad que nos pueden ofrecer. Y uno de los puntos en los que ellos se enfocaron demasiado es la seguridad para desactivar bombas. Ay, sí, En es el cierto. otro lado del mundo, Esto lo pueden ver en la ustedes conferencia completa, ¿verdad? Sí, en la conferencia completa viene ese punto en donde él nos habla y nos comenta que, bueno, en muchas partes del mundo se utilizan pues este tipo de ataques hacia la humanidad. Entonces, para no arriesgar a tantas personas, para poder salvar a muchísimas más, prefieren tener un mayor ejército y mandar a todo eso que se ha preparado. Para eso están, para enfrentar cosas que los humanos a veces es imposible o es preferible arriesgar alguna tecnología Que a un ser humano. Entonces, es un punto que la verdad nos sorprendió mucho, en donde nos habla que se utilizan para desactivar bombas. Y bueno, si en las películas es muy difícil andar escogiendo qué cable es la que lo desactiva y todo, imagínense la capacidad que tiene un humano y toda la memoria que ya tiene integrada para llegar y realizarlo en 3 segundos. Así es, Entonces un son robot. puntos muy importantes, pero bueno, esa es la opinión de nosotros. Ahora vamos a ver la opinión del licenciado Everardo Huerta Sosa. Pues, ¿qué les puedo decir? Prácticamente estamos en una posición, no solamente en todo nuestro México, a través de los diferentes centros de investigación que tiene CONACYT, entre ellos obviamente el CINVESTAF, pues está teniendo demasiado desarrollo también, y lógicamente este es un punto interesante porque para cada uno de los proyectos, para cada uno de los trabajos de investigación, por un lado se requiere infraestructura, se requiere lógicamente una combinación adecuada, ¿verdad? De experiencia, de conocimientos para poder generar, por ejemplo, el robot, para poder generar lógicamente el conocimiento del comportamiento del sistema nervioso y como lo han comentado, cada uno de estos robots ha nacido, por así decirlo, o sea, ha sido construido basado en ciertas necesidades, ¿no? No recuerdo, no sé si ustedes, chicas, me puedan orientar cómo se llamaba la película precisamente de robots, que el que enseñaban a boxear, etcétera, ¿no? Del niño que encontró un robot y que se dedicaban a boxear y cómo sobre todo el mensaje que transmite, ¿no? De lo que es, por un lado, el querer hacer las cosas, el coraje por hacerlas, y cómo a través precisamente del uso de la tecnología, del uso precisamente de la magia del cine, utilizamos estos conceptos también y llevamos un mensaje de experiencia, de amor, de amistad sincera, y cómo pues prácticamente a mí me impactó. ¿Sí se acuerdan de esa película? Obviamente no la de Yo Robot. Ahí está. Inteligencia artificial. Así se llamaba, inteligencia artificial, una de un niño que al final resultó que también era robot, ¿verdad? Y que tenía sentimientos. ¿Esa es la que se refiere? Esa no. Yo digo que esa también, pero
Yo lo que te digo es una película que acaba de pasar hace poco, que se dedicaba ok. precisamente a boxear. Sí, gigantes, guerra de gigantes o algo así de gigantes. Algo así, exactamente, Guerra de Sí. Gigantes creo que era. Bueno, y igual, como lo has comentado, inteligencia artificial, yo La del hombre robots, y hay bicentenario, muchas. por ejemplo, también. Esa no me han invitado, ¿verdad? Uy, dura como 3 Pero horas. lo que sí nos queda claro es que, lógicamente, como también, eso es algo interesante, muchas veces tenemos el conocimiento, la experiencia, la aplicamos, hacemos grandes cosas, pero no tenemos las habilidades para poder transmitir ese conocimiento a través de estos medios. Y yo creo que a Roberto se le da de una manera notable cómo va llevando también su conferencia y lógicamente hay otras que él ha dado, la importancia, por ejemplo, de la Estación Espacial Mexicana, o de la agencia, perdón, de la Agencia Espacial Mexicana. Y es una conferencia que yo creo que es una de las primeras que tenemos que tener para este 2012. No, ya estamos en este momento trabajando en la agenda para que antes de terminar esta segunda parte del día virtual número 46, ya tengamos todas las fechas disponibles, listas, no tanto con los temas, porque eso lo vamos construyendo conforme tenemos la retroalimentación, etcétera, pero hay varios puntos importantes que vamos a estar manejando, ¿no? Entonces, pues continuamos con este día virtual número 46 y se ve que leyeron, oye, ¿no tuvieron vacaciones o qué? ¿Tuvieron chutándonos toda la conferencia? Sí, tuvimos vacaciones, Hicieron bien el acordeón. pero nos estuvimos preparando para este día virtual, para esta segunda parte. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues comentando un poquito más, muchas gracias por sus comentarios al doctor Everardo Huerta, quien es el director de aquí de tecnología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias por estos comentarios sobre esta conferencia que acabamos de ver del doctor Roberto Conte. Bueno, desgraciadamente, como les comentábamos, son nada más pequeños resúmenes de esta conferencia muy, muy, muy interesante, la cual esperamos, ¿verdad?, que pueda aceptar otra invitación por parte de nosotros para seguir transmitiéndonos esos conocimientos en alguna segunda parte o segunda edición de esta conferencia sobre robots, humanoides y de esta relación que existe entre los robots y los seres humanos y los grandes estudios y los avances que hay hasta ahorita en esta tecnología en alguno de estos próximos días virtuales durante este año 2012. Y bueno, platicando un poquito más sobre esta conferencia, ya que vimos la gran importancia que hay, los grandes avances, se está estudiando a profundidad diferentes investigadores en nuestro país y en diferentes países de todo el mundo, ya que, bueno, este es uno de los temas más importantes que existen en la actualidad, porque como comentábamos, los robots, los humanoides, los cyborgs, están destinados ya, como ahorita lo comentó también el doctor Everardo Huerta, se construyen ya con una función específica, de acuerdo a una necesidad que se crea en la humanidad, en los seres humanos. Si no se puede llegar a, como decía Marlene, si no se puede llegar a Marte porque no alcanzamos a llegar los seres humanos, bueno, pues se construye un robot que tenga la capacidad de llegar hasta allá. Si una cirugía es demasiado complicada para un cirujano, que bueno, quizás la pueda realizar y la pueda realizar muchísimas veces, pero no con esa precisión que con la que la realiza un robot, se construye este robot. Si faltan ahora, ya ven que como lo mencionaba, se pierde alguna extremidad o se pierde alguna parte del cuerpo humano que puede ser reemplazada ya por un robot, bueno, pues también se realiza. Y bueno, de hecho hay muchas cuestiones, porque ya de hecho creo que de manera interna o sea, en el organismo, creo que ya también está trabajando para que, no sé, quizás ya para después sustituir a un corazón de verdad no sé, al hígado, alguno de los diferentes aparatos que tenemos nosotros, de los diferentes órganos, llegar a sustituirlos y poder continuar con vida los seres humanos. Entonces, bueno, realmente es una investigación que tiene muchísimas ramas, muchas cosas en las que podríamos profundizar, muchas cosas en las que hay investigadores reconocidos a nivel hasta mundial que podrían
transmitir estos conocimientos, como mencionaba el doctor Roberto Conte, toda esta información se puede encontrar también en internet, videos en YouTube, información en los diferentes buscadores, etcétera. Bueno, el que esté interesado en este tema, pues también puede empaparse de todo esto, conseguir imágenes, conseguir videos. Recuerden utilizar, como nosotros siempre lo decimos y lo hacemos aquí en la Dirección de Tecnología, utilizar la tecnología. La tecnología está al alcance de todos ahorita, gracias a pues todos los diferentes medios que existen, y hay muchísimas formas de accesar y de tener acceso a esta información y a estos conocimientos. Y bueno, lo que dices tú es muy importante sobre que esperamos que se puedan realizar esas partes de nuestro cuerpo que nos ayuden a nosotros a continuar con una calidad de vida, pues muy buena, pero esperamos sea hasta ahí, porque déjame te desilusiono tantito. El doctor Roberto Conte nos dice: no obstante la cantidad de avances que se está logrando en el campo de la inteligencia artificial y las redes neuronales, en intentar dotar a los robots de un aprendizaje propio. Entonces ahí ya nos separan, ya no nos necesitan ellos, ya nosotros lo necesitamos a los robots. Ay, no hay que llegar a eso, ¿verdad? Nos hace reflexionar a todos y pensar que sí llegará el día en que seamos iguales y ni siquiera podamos diferenciarnos. De hecho, sí hay también películas referente a eso. No recuerdo el nombre, creo que se llama Yo Robot, precisamente, con Will Smith. Esta película habla de este tema. Y bueno, como pueden ver, realmente las películas quizás muchas veces lo vemos como si fuera ciencia ficción, pero no estamos tan alejados, porque precisamente este tipo de películas se realizan ya basándose en algo que existe, en algún hecho, en algún conocimiento, en algo que ya se está probando, que ya se está realizando y que quizás la mayoría no lo conocemos, por eso lo vemos como si fuera fantasía, pero pues desgraciadamente quizás ya no estamos tan alejados de esa realidad. En esta película, por ejemplo, llega a suceder esto. Los robots llegan a tener una perfección tan precisa que desgraciadamente llega a superar al ser humano, y sienten esa necesidad de decir: yo ya no necesito del ser humano para poder vivir, ¿verdad? Vivir entre comillas, ¿no? Entonces creo que eso realmente no sería nada agradable, al menos es mi punto de vista. Siento que el ser humano siempre debe estar por encima de cualquier tipo de tecnología. Es muy importante y muy interesante el llegar a este nivel, el llegar a estudiar todo esto, el llegar a invertir, porque aparte es tecnología carísima. Se invierten millones de dólares en la construcción de un solo robot. Entonces, requiere de mucha inversión, requiere de mucho tiempo, de mucho estudio, pero ojalá, yo espero, mi punto de vista, como lo dije, que no llegue ese día en que de plano, nos lleguen a sustituir los robots, lleguen a sustituir a los seres humanos. Y vamos a llegar muchísimo más lejos porque, bueno, como comentabas ahorita, de que nosotros lo vemos en las películas y lo vemos como algo novedoso, que dices tú, ay, lo inventaron o algo así. Y mi compañera comenta que a lo mejor ya existe. Y si no existe, pues ya alguien lo imaginó, ya alguien lo creó. Entonces solamente es poner manos a la obra, porque si en una película alguien tuvo la idea de decir, bueno, yo me imagino que en un futuro esto va a ser así, es porque alguien trae eso, o sea, a alguien se lo escuchó, o algún investigador que lo vea va a decir, oye, pues a mí no se me había ocurrido eso, entonces hay que trabajar en eso. Entonces son muchos puntos, y él comenta que, bueno, en la opinión esperamos que sea algo complicado llegar hasta ese punto, y si llega, ojalá y no nos toque, porque lo creamos para ayudarnos, si no, pues nosotros mismos nos estaríamos acabando, humanos pues con robots, pero por la creación y la inteligencia de nosotros. Es bastante complicado y cada vez se buscan establecer más los límites de este tema, no avanzar más, llegar a un punto de decir hasta aquí se llega. Y así es lo que necesitamos, porque bueno, las necesidades del humano jamás se van a terminar, nunca. Y cada vez queremos más y más y más. Entonces, se pretende y ojalá se llegue a ese acuerdo de tener un límite de creación de robots. En cuanto a esta investigación, ¿verdad? En cuanto a este tipo de investigación. Para que jamás brinquen esa barrera que somos nosotros, que somos los humanos. Entonces,
Bueno, un tema muy interesante y ahora sí tenemos muchísimo de qué platicar.